Bueno, y continuamos esta noche de martes, y os lo adelantaba hace un ratito, como cada mes, acercándonos de nuevo a las cifras del paro, aquellas que ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hace muy poquito, en este caso con creación de empleo, por lo menos así viene reflejado el último mes del año, y para hacer esa valoración, para hablar también de otras reivindicaciones, nos acompaña de nuevo Ángel Citores, secretario provincial de Comisiones Obreras. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por invitarme. Porque tenemos que hablar de esas cifras del desempleo, luego te voy a pedir una valoración, pero es que nos encontramos en un mes reivindicativo por excelencia. Ya comienza mayo siempre con esa manifestación del día 1. Hemos sido testigos de esa manifestación, pero también quiero una valoración desde el sindicato. Comentábamos antes de que comenzara la entrevista que en la provincia no es fácil competir contra esa cita que está marcada ya en el calendario, que es Lerma, pero esto no desanima a comisiones y hay que seguir estando en la calle un día como el Día del Trabajador, Por supuesto que no. El día 1 pues hay que hacerlo todo compatible. Hay que estar en la manifestación y hay que estar en Lerma también. Somos una provincia agrícola y por lo tanto tenemos que estar también en Lerma porque también se mueve mucha riqueza y por lo tanto se mueve empleo. Por lo tanto hay que estar Hay que tratar de compaginarlo. Hay que compaginarlo. Yo creo que hay tiempo para todo. En cualquier caso podemos decir que fueron miles de personas las que en el conjunto de Castilla y León se echaron a la calle en esa jornada. En Burgos brillaba el sol. Maravilloso. Y las reivindicaciones, Ángel, no sé si se mantienen respecto al año pasado porque han avanzado poco las cosas o porque no han avanzado nada, porque tenemos que volver a hablar de derogación, por ejemplo, de la reforma laboral y de otras peticiones que habéis tenido muy presentes en los últimos meses. Bueno, yo creo que hemos avanzado algo, hemos avanzado en el subsidio para mayores de 52 años, hemos avanzado en cuestiones de igualdad, estamos avanzando, hemos avanzado en políticas que han hecho corregir situaciones irregulares referente a la contratación, pero yo creo que todavía lo que es el final de todo esto, que es la reforma laboral, todavía está ahí. Espero que el próximo gobierno sea un gobierno que sea sensible a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto se pueda modificar todo esto y por lo tanto la reforma laboral se derogue. Hace un año hablábamos mucho de pensiones, era algo que estaba sobre la mesa prácticamente cada mes. Hay que dejarlas de lado, hay que seguir luchando por ellas, lo digo porque en esto también se ha avanzado, ¿no? Respecto a lo que se ponía de manifiesto hace un año. Yo creo que ayer Pablo Casado y Sánchez, a la salida de la reunión que mantuvieron, lo dejaron claro. Hay políticas que tienen que ser de acuerdo. Políticas que tienen que ser de consenso. Y en este caso el acuerdo y el consenso pasa por el Pacto de Toledo. Yo espero que las diferentes formaciones políticas que están en el arco parlamentario estatal se tomen esto como una política de Estado. No podemos jugar sistemáticamente con los pensionistas y las pensionistas. Tenemos que hacer políticas que le den estabilidad. En este momento tenemos que saber que si no hay presupuestos generales del Estado, en enero los pensionistas volverán a la valorización, tendrán otra vez sus pensiones en el 0,25. Por eso es importante marcar acuerdos para generar políticas que le den estabilidad a las pensiones, que le den estabilidad a los pensionistas y a las pensionistas. ¿Cómo se hace eso? A través de acuerdos. Y sobre todo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que derogar también la reforma de las pensiones del año 2013. No tiene ningún sentido que esa reforma siga ahí todavía. Entre otras cosas porque no solamente hay que actuar como se ha actuado en las pensiones, que es en la parte del gasto, hay que actuar también en la parte de los ingresos, que es principalmente donde hay que... En un sistema que es viable, que funciona, que lleva muchos años funcionando, que todos sabemos que nos hablan de la pirámide pues poblacional, pues claro que sí, pero eso va a disminuir también después. Y, por supuesto, lo que hay que hacer con esto es hablar tranquilos. Y hay que hacer política con las pensiones también. Es algo que desde tiene la que trascender, tranquilidad, ¿no? Las legislaturas y no quedarse ahí, entiendo, en todo caso, ¿no? Por supuesto que sí. Hablabas de la derogación de la reforma laboral. Es algo que se esperaba que hiciese el gobierno socialista cuando accedió al gobierno. Decían que no les había dado tiempo a hacer todo lo que querían en esos 10 meses. Yo creo que más que el tiempo no les han dado los números.
Espero que claro, ahora les den los números. yo ahí quería llegar yo, ¿no? Porque al final hay que echar cálculos, hay que afrontar una cuestión como esta, que no es sencilla, por qué no decirlo, pero ¿confiáis en que pueda ser una de las primeras medidas del nuevo gobierno? Yo confío en que sí, en que va a ser una nueva medida. No sé si se va a derogar toda la reforma laboral, pero yo creo que una parte importante de la reforma laboral se va a derogar. Yo creo que en este país tenemos que actuar en temas tan importantes como la contratación, en temas tan importantes como la negociación colectiva, porque al final todo está ligado. Si hay negociación colectiva, hay salarios más altos, hay más calidad en el empleo. Al final, de lo que se trata es que no, con salarios bajos y condiciones precarias, jamás haremos un empleo de calidad, jamás tendremos una sociedad, y más en Castilla y León, que se fije a nuestro territorio y que se quede aquí. Nosotros somos los que estamos pagando el pato de todo esto. ¿Por qué? Pues porque nuestra gente joven se va. Cada vez perdemos más población. Y decíamos el otro día que ya no solamente nos tenemos que preocupar de los pueblos, nos tenemos que empezar a preocupar de las ciudades, porque también están perdiendo población y de una manera alarmante. Por lo tanto, otra de las políticas importantes en las cuales el Estado, las comunidades autónomas, que los ayuntamientos y también el día 26 Europa, para esta comunidad de Castilla y León tiene que ser las políticas contra la despoblación. Y eso también tiene que ser desde el consenso. Yo creo que las elecciones generales han tenido una labor de bálsamo importante. Y es que a ver si nos dedicamos a menos dar vueltecitas por ahí y nos dedicamos más a hacer política, a hablar de la política que les interesa a las personas. Hoy decía la ministra de Defensa, que estaba en Burgos, que es necesario dejar a un lado la crispación para ponerse a trabajar de una vez. Y yo creo que es un poco el discurso, ¿no?, que habéis mantenido también desde Comisiones Obreras. Es necesario que fuese cual fuese el resultado, que el gobierno, que los partidos se pusieran a trabajar, dejando a un lado esos intereses partidistas y afrontando estas cuestiones, ¿no? Exactamente. La política no es un partido de fútbol, que nadie se engañe, ¿eh? Aquí no estamos hablando del resultado final, gano yo, ganas tú. No. El resultado final de esto tiene que ser ganamos, ganamos, ganamos los dos, ganamos todos. Porque si no ganamos todos, alguien pierde, y el que pierde también forma parte de nosotros. O sea, ojo con estas cosas, ojo con el hacer política desde la demagogia, desde los populismos. No, la demagogia hay que hacerla, la política hay que hacerla desde la realidad. Y la realidad es que aquí tenemos que ganar todos. En la provincia, lo decíamos, cita importante el Lerma cada 1 de mayo, cita importante con el Día del Trabajador en esa manifestación que no puede faltar. ¿Se dan las circunstancias para que el foco de atención se ponga en Burgos? Y lo digo porque, claro, hablabas de una provincia que tiene que luchar contra la despoblación más si cabe que otras. Una provincia que tiene verdaderos problemas estructurales en el medio rural. Por aquí están pasando muchísimos alcaldes que lanzan gritos, ¿no?, de auxilio, y al final sé que en esto también estáis muy pendientes, porque es necesario prestar atención también a todo esto, porque si no, puede ser demasiado tarde, ¿no? Claro, el problema es que no podemos perder ni un segundo, ¿no? Y en estos momentos tenemos que ser sinceros y ver hacia dónde nos dirigimos y qué estamos haciendo. Yo creo que tenemos que hacer un mapa de la realidad y un mapa también de lo que se ha hecho hasta ahora y que ya hemos visto que no funciona. Porque volver a hacer políticas que no funcionan no sirve de nada. A veces invertir dinero sin un objetivo no tiene resultados. Es preferible plantear el objetivo, solucionar la enfermedad, solucionar el problema, y posiblemente haremos que el enfermo cure y que el enfermo genere y al final pues pueda volver a andar. Porque si no, lo que no vamos a conseguir es, pues nada, lo que llevamos ahora. Mira, llevamos hablando de este tema de la despoblación. Yo recuerdo desde los años 80. Los años 80 ya empezaron a llegar fondos europeos con este tema de la despoblación. Estamos en 2019, han pasado muchísimos años. Cada vez nuestros pueblos están más deshabitados, cada vez tenemos menos gente en nuestros pueblos, cada vez hay menos población fijada en los pueblos. Es más, hay gente que vive en la ciudad y trabaja en el pueblo. Pero en los pueblos no se ha fijado esa población. Y tenemos que ver cómo vamos a conseguir que se fije esa población, ojo, sin hacer el efecto inverso, ¿eh? Claro, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que hilar muy fino, hay que tejer muy bien y hay que hablar todos
y escuchar todos. Ángel, un año más, el 1 de mayo, has recorrido las calles también hablando de precariedad, lo comentabas. Es algo que hay que ligar directamente, por ejemplo, los resultados que conocemos cada mes en torno al paro, en torno a las contrataciones, porque es algo de lo que alertáis especialmente desde Comisiones Obreras, insistiendo en que muchos de esos contratos que se generan en la provincia están directamente asociados a esa precariedad laboral. Exactamente. Y en esto sí que no avanzamos. En esto no avanzamos nada, no avanzamos. Solamente el 8,5% de los contratos que se han hecho son de carácter indefinido. El resto de contratos son todos de carácter temporal. De esos de carácter indefinido, la inmensa mayoría son contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, seguimos andando en la precariedad. Y reconozco que nuestra posición en Castilla y León, si lo comparamos con otras provincias, pues igual es buena. Pero de que sea buena comparada con lo que está muy mal, aquí no podemos aplicar eso de mal de muchos. Es el consuelo de todos. O sea, no, por supuesto que no. Aquí lo que tenemos que buscar es recetas ¿para qué? Para generar más industria. Tenemos tejido industrial, tenemos terreno industrial, tenemos políticas que deben potenciar el que la industria se fije en esta ciudad y se fije en esta provincia. Igual no es necesario tener un polígono en cada pueblo. No estoy hablando de eso, porque eso quizá pueda ser un error también. Estoy hablando de que tenemos que tener políticas industriales serias y políticas industriales que ayuden a fijar población. Y vuelvo a lo de antes. Si nuestros estudiantes se van de nuestra provincia, los que se van ya no vuelven, van a Madrid, a Barcelona, ya no vuelven, se quedan viviendo en Madrid, en Barcelona, generan allí riqueza, generan allí pues el conocimiento. Y nosotros aquí también necesitamos conocimiento y también necesitamos de esa riqueza. Tenemos que atraer no a nuestra gente, sino a mucha más gente. Tenemos que abrir nuestras formas de ver las cosas, nuestras formas de ver el mundo, también tenemos que abrirlo. Bueno, es un reto nada sencillo por cierto. Conocíamos hace tan solo unos días los datos del paro del mes de abril, Ángel, y yo sé que me va a decir Ángel, no son positivos, hay que tener cuidado, pero bueno, se ha creado empleo, veníamos de una racha complicada. Está bien, se ha creado empleo, pero no es un empleo de calidad. Y no solamente ya, mira, en este momento yo creo que ya no solamente tenemos que analizar el empleo que se crea. Estamos próximos, ya estamos ya casi en los 3 millones, 3.100.000. Puede ser que antes del verano ya estemos por debajo de los 3 millones. Esos 3 millones son parados de muy larga duración, la mucha mayoría. Son gente con más de 45, con más de 50, con más de 55 años. Principalmente mujeres que salieron del mundo del trabajo con muchas dificultades de volver ahí. Y ahí hay que hacer políticas para que la gente no se quede sin tener una prestación, sin tener una solución a esos problemas de vida. Mientras somos capaces como sociedad de buscarles una salida, de buscarles un empleo. Porque ahí también tenemos que trabajar. Y cuando alguien se queda en el desempleo mucho tiempo es un fracaso, no de él, es un fracaso de toda la sociedad. Se ha creado empleo en abril, Ángel, pero incluso desde el Partido Socialista, que está en el gobierno, aunque en funciones, insisten en el drama que supone el elevado número de mujeres que tenemos en la provincia en esa situación. Esto es algo que tampoco varía. Tenemos 11.000. Y que no somos capaces de atajar al final, ¿no? Sé que esto también se repite en otros muchos lugares, pero tenemos una provincia con unas características propias. Tenemos un tipo de empleo que es mayoritariamente masculino. Hay 11.000 paradas en Burgos y esto es preocupante. Y yo algunas veces ya he dicho aquí, hay que hacer políticas activas para emplear al colectivo de mujer. Pero la realidad es que cuando nos sentamos a hablar de estas cosas, yo sé que no hay recetas mágicas. Nadie tiene la varita, ¿no? Nadie puede decir, hay que hacer esto. Si tuviésemos la varita para esto y otras muchas cosas, haríamos miles de cambios para que esto se solucionase. Pero sí que es cierto que tenemos que fomentar que ese empleo, el de las mujeres, tenga alguna forma de incentivo especial. Y yo creo que el diálogo social, el provincial y el local lo tenemos cerrado, el provincial
prácticamente, no nos ha dado tiempo a cerrarlo, pero prácticamente está cerrado. Tenemos que meter incentivos para fomentar el empleo de las mujeres. Incentivos de todo tipo. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Desde la proximidad... Asignatura pendiente, ¿no? Entonces, es una asignatura pendiente total. A corto plazo, además, entiendo. A corto plazo. Ángel, se da la circunstancia de que esta entrevista la mantenemos entre las elecciones generales y las elecciones municipales. Y en esto del empleo, también en el marco del diálogo social, se están escuchando muchas propuestas. Estamos ya conociendo algunos planteamientos a nivel municipal, por ejemplo, precisamente hablando de programas de retorno del talento, hablando de programas que precisamente ayuden a la inserción laboral de mayores de 45 y de 55 años. Estamos hablando de crear una sección municipal de empleo. Sí. Se habla de reforzar precisamente también esos esfuerzos que se han realizado en el pasado, que hay que pedir a los partidos, a aquellos que estos días están presentando todas las propuestas a nivel local, en todos los ayuntamientos, para que esto no quede en agua de borrajas, porque claro, esto por ejemplo de la sección municipal de empleo ya lo hemos escuchado en 2015, y programas de retorno del talento también. Bueno, yo creo que la sección de empleo en el Ayuntamiento de Burgos está bastante avanzada. Está bastante avanzada ya. Yo creo que ahí el PSOE lo puso en su programa y se ha ido avanzando. Que yo sepa, hasta donde yo sé, eso está bastante avanzado. Aunque una cosa es avanzarlo en la teoría y luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Pero bueno, creo que está bastante avanzado. Pero yo creo que hay que hacer políticas de empleo que sean políticas de empleo. Yo creo que los partidos políticos tienen voluntad, todos, en generar empleo. Y en generar empleo de calidad. Sí, en eso estoy seguro. El problema es que después la realidad es tozuda. Y la realidad nos dice que para generar empleo de calidad hace falta que la relación laboral sea continua, que la relación laboral esté estable, que la relación laboral genere riqueza a las dos partes, y que esa riqueza se reparta. Y se recarta al trabajador en el salario, al empresario en su beneficio y a la sociedad a través de los impuestos. Esa es la única forma que yo conozco de generar empleo. No hay otra. Habrá quien diga, las competencias no son de los ayuntamientos, tampoco son de otras administraciones, pero al final aquí se trata de arrimar el hombro, entiendo, ¿no? Vamos a ver, aquí yo creo que si mañana, y lo he dicho muchas veces, si yo fuese el alcalde y mañana llega una empresa y me dice que va a generar 300 puestos de trabajo, yo le digo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y lo vamos a hacer. Yo creo que en esto hay que ser serios, hombre. Hay que poner, lo que no hay que poner son trabas, hay que generar empleo. Mira, me gusta además que hagas esa reflexión, porque hoy mismo conocíamos que algunas grandes empresas de Villalonquejar han pedido ampliar, han pedido más contrataciones, para ello importantísimas exenciones fiscales en algunos de los impuestos que dependen del ayuntamiento. Tampoco se tiene que pasar. Y claro, yo no sé si esa debe ser la línea, hay que regalar todo, o podemos caer también en aquello que sea un doble juego, es decir, bueno, consigo las exenciones, pero luego a ver qué pasa con el empleo. Exactamente. Tampoco nos podemos pasar. Esto si alguien genera empleo nuevo, porque esto es como todo, y va con nosotros también, esta parte de picaresca que también ha funcionado con nosotros. Y digo con nosotros, digo con todo el pueblo español en general, se nos da muy bien. Bueno, hay que ser serios, hay que ser serios. Estamos hablando de la caja de las pesetas de todos. Y la caja, lo que entra, lo que sale. Pero lo que sale tiene que haber para todos, tiene que haber para políticas para políticas de empleo, para políticas sociales, para generar empleo, para generar servicios sociales, tiene que haber para todos. Por eso hay que ser serio con los dineros públicos. Eso, yo te decía lo del doble juego porque, claro, algunas empresas habrá que efectivamente generen ese empleo nuevo, se habla incluso de alguna, de más de 40 nuevos puestos de trabajo, pero habrá quien directamente se traslade hasta esa nueva ubicación y, claro, ahí ya estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Hay que ser serios, las cosas a veces son diferentes, No es lo mismo generar puestos de trabajo nuevos que aprovecharme y que me paguen el traslado, eso es otra cosa. Restamos importancia a Europa de cara a las elecciones, no tenemos tan en cuenta las políticas que pueden afectarnos directamente en materia de empleo, en materia de mejora, también en una provincia como la nuestra. Yo creo que desconocemos Europa, llevamos muchos años en Europa y desconocemos Europa. Yo creo que es importante, las políticas europeas nos afectan en el día a día, muchas de nuestras políticas que después pensamos que son nacionales o son regionales tienen una raíz en Europa. Creo que le deberíamos dar la importancia que tiene Europa y lo que somos los europeos.
Las políticas sociales, la forma de ver el mundo nace en Europa, nace de nuestra forma de entender las cosas y de nuestra forma de entender la política, que poco tiene que ver con los americanos, que poco tiene que ver con los asiáticos. Es otra forma diferente. Vemos el mundo y las cosas de otra manera. Yo creo que es importante que el día 26 participemos de una manera importante en el voto que podamos elegir, pues en Europa, porque muchas de las políticas que nos van a afectar en los próximos 5 años van a depender de ahí. Digo 5 años porque las elecciones europeas son cada 5 años. Va a depender de ahí. Y no vengo yo aquí a hacer política, no he venido a hacer política, pero hay una cosa que tengo clara. Tenemos que frenar a la ultraderecha en Europa. Es penoso lo que se ve en algunos países, sobre todo del este, que no sé qué cabida tienen en Europa. Bueno, porque su mentalidad tiene poquito que ver con lo del resto de los otros. Te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque hay mucha gente que no le da importancia a esas elecciones o las considera unas elecciones menores, pero al final tienen repercusión en todos estos temas que tenemos también, ya no solo en esas ayudas que algunos asocian directamente a Europa, sino también efectivamente laborales y fiscales. Antes de despedirte, tenemos también elecciones autonómicas, se ha hablado mucho también en las últimas horas, por ejemplo, del parque tecnológico, de aquellas apuestas que tiene que hacer el nuevo gobierno, el que salga por la provincia de Burgos. Y aquí también podemos caer en el discurso fácil, porque claro, hablamos de proyectos que llevan parados años, hablamos de necesidades que son perentorias ya dentro del territorio, y al final, ¿qué habría que exigir en cualquier caso al nuevo Ejecutivo Autonómico? Bueno, mira, a mí esta es una comunidad muy complicada, una comunidad muy grande y con muy poquita población, muy despoblada. Entonces es complicado lo que le podamos exigir al nuevo gobierno. Pero sobre todo lo que le tenemos que exigir al nuevo gobierno es que trabaje en el día a día, que desarrolle ideas, que lleve a cabo proyectos y que sobre esos proyectos empiece a trabajar de manera seria en eso, en la despoblación y en la generación de empleo y en la retención del talento. Esos tienen que ser los 3 pilares de la nueva política. Yo, lógicamente, soy de comisiones obreras, por lo tanto yo quiero un gobierno progresista, de izquierdas. Pues claro que sí, es lo que quiero. Pero eso no quiere decir que yo lo quiera, que lo quiera la mayoría de la población de esta comunidad, que ya veremos lo que vota. Ojalá. Ojalá. Hay que estar pendiente en cualquier caso. Pero principalmente lo que hay que hacer es trabajar en eso, en empleo, en políticas sociales. Eso, tenemos un problema de envejecimiento también muy importante en esta comunidad. Eso también nos va a generar una línea política que va a ir en esa línea. Luego llegarán los proyectos concretos, ¿no? Vamos a abarcar estas áreas y luego ya hablaremos de cuestiones concretas. Ángel, muchísimas gracias, como siempre, por este amplísimo repaso, porque yo cada vez que viene le pregunto por todo y obligado en estas citas electorales que hemos tenido y que tenemos, también conocer la opinión de comisiones obreras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto, espero que con buenos datos del paro, o por lo menos que se mantenga esta tendencia. Nosotros continuamos. Muy bien, gracias.